¿Qué hola amigos? Somos los Testigos de Marte. Tendrá usted un minutito para hablar de nuestro Señor y Salvador Marte y sus aventuras. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos en este bonito mes de Marte, profe. Ya, mes de Marte. por fin llegamos al mes del socio fundador número 1. Del santo patrono, del papá de los pollitos. Estamos Exactamente. nosotros aquí, como ven, los sombreros del día de hoy están formales. Venimos de gala. Venimos de gala, exactamente. Venimos de gala como Domodín Dimadón, un sombrerote gigante. Entonces, si no nos estás viendo en YouTube, corre a vernos, por favor. Que, pues mira, este va a ser el capítulo número 15, si no me equivoco. Exacto, el Lo que 15. significa que hemos portado ya 30 sombreros. 30 sombreros Prácticamente, diferentes. sí. 30 sombreros. Entonces, pues sí, ustedes sigan viendo porque quién sabe dónde vamos a sacar más sombreros. Más sombreros, pero pues bienvenidos sean ustedes a este bonito podcast de Testigos de Marte, en el que el día de hoy les vamos a platicar de nada más y nada menos. Bueno, es una tradición que apenas empieza, ¿no? Que en el mes de Marte, como corresponde hablar, pues del imperio más grande de la historia. Por eso nos vestimos de rojo, nos pusimos de rojo el día de hoy, color hormiga, porque pues en el mes de Marte se habla de Roma. De Roma. Y de las grandes batallas de Roma. Porque, pues, si ustedes pues, les interesa la historia bélica y demás, pues sabrán que el ejército romano es, pues, creo que el ejército más legendario de toda la historia. Básicamente, sí. Y por eso decidimos precisamente ponerle el nombre al podcast de, pues, el santo patrono, Dios único e inigualable. Y de hecho, el padre, hay que decir los términos, lo vamos a platicar al ratito, pero también el padre político, teológico y sobre todo territorial de los romanos. Sí. Ellos eran hijos de Marte. Hijos de Marte, porque se le atribuía que era Rómulo, ¿no? Así es. Que era así Rómulo, era hijo de Marte, y después, pues, como todos los romanos son hijos de Rómulo, pues todos los romanos son hijos de Marte. Así es. ¿No? Y pues ¿De era Marte de quién dirían por ahí? De Marte de quién, como ese chiste, ¿no? Ajá, exacto. Sí, pues el día de hoy pues, nos pusimos marcianos. Y yo, antes de leer pues, sus bonitos comentarios, yo les tengo aquí un brevario cultural rapidísimo que, por favor, aquí como el profe está en pez en el agua. No hay, cuando hablamos de Roma, el profe está aquí como pez en el agua. Y yo les quería platicar qué se celebraba en la antigua Roma pues en el mes de Marte, ¿no? Porque pues era el mes de la celebración, ¿no? Aparte de la Saturnalia, era otra de las grandes fiestas que tenían en Roma, ¿no? Entonces, pues, la Feriae Martis, ¿no? Se celebraba el 1 de marzo y el Armistium el 19 de octubre, ¿no? Que también era otra festividad de Marte, ¿no? Cada 5 años se celebraba también en la que se sacrificaban en su honor un cerdo, una oveja y un toro. La suavetaurilia, ¿no? Yo por eso no Por lo eso leí. no lo quiso Yo decir. por eso... Pero, a ver, ¿cómo? Suavetaurilia. Suavetaurilia. Exacto. ¿No? Sí, no, sí está difícil. Está un poco complicado, ¿no? Sí, el sí. 27 de febrero, ya casi entrando a marzo, y el 14 de marzo tenían lugar las carreras de caballo. ¿De caballos? De caballos, sí. Y el 23 de marzo se celebraba aquí me vas a tener que dar, Tubilistrium. ¿Sí, no? Sí. El Tubilistrium, en el que se purificaban las armas y las trompetas de guerra. De guerra. ¿No? Las y, buquinam. y también había una fecha, el 15 de octubre, que se celebraba una carrera de cuadrigias en el campo de Marte, donde uno de los caballos de la cuadrigia ganadora se sacrificaba a los dioses. Entonces, pues, el día de hoy no será la excepción. Y aquí, pues, seguimos celebrando Marte. Otro datito que es. Otro datito. El mes de marzo era el mes número 1 del calendario romano. Órale, sí. Sí. Y por eso es importante, porque, de hecho, esto siempre lo comento a mis queridos alumnos de la NAGO que me están viendo. Se acordarán de esto y si no, no importa. No viene en el examen, no se preocupen. Todos los meses que nosotros incluso vemos en el calendario actual, todos, salvo enero y febrero, están asociados al inicio en Marte, en marzo. Entonces tú, por ejemplo, todo el mundo siempre dice, ¿por qué se dice septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Pues porque es séptimo mes después de marzo. Octavo mes después de marzo. Incluso los romanos le llamaban así desde el del sexto mes. Se llama sextilia, septilia y así, ¿no? Y todos dicen, pero bueno, ¿y cómo y por qué pasó esto? ¿No? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el tema de Marte siempre estuvo asociado en Roma al inicio del año y además era también el inicio de las campañas militares. Entonces, ¿por qué? Pues porque como ustedes bien saben, en el hemisferio norte, porque recordemos que hay gente del sur también, pero en el hemisferio norte
en lo que es marzo, abril, empieza la primavera. Y como era la fecha de la primavera donde florecían los campos y pues había recursos agrícolas, era precisamente la fecha de las campañas militares romanas. ¿Ok? Entonces, se entendía que el año empezaba precisamente en el mes de marzo y el 10º mes, o sea, diciembre, pues acababan las campañas. Sí. Y así entonces se asociaba el inicio del año y cómo se establecía. Punto suspensivo en eso. Bueno, si los meses del año tienen esos nombres, entonces ¿por qué hay un julio y un agosto? Pues porque eso tiene un spoiler alert, porque resulta que nuestro querido amigo Octavio Augusto quiso consagrar meses del año a él y a su padre adoptivo, Julio César. Entonces el mes en el que había nacido Julio César era precisamente el 7º mes, era Septilia, ¿ok? Y le puso Julio. Por eso se llama pues junio, julio. Para los que somos disléxicos, ¿cierto? El problema de junio, julio. Sí, gran problema, gran problema. Y luego, después de junio, julio, ¿qué venía? Pues agosto, que era el mes que había nacido Augusto. Por eso se llama agosto. Agosto. Órale. Brevario cultural. Brevario cultural, qué exacto. Padre, ¿no? Estamos en plan, ¿no? Todo se lo debemos a los romanos. Exactamente. Sí. Otra vez. Sí, otra vez, exactamente. Entonces, pues, así se celebraba... pues el mes de Marte en la antigua Roma y en la actualidad se celebra hablando de Marte. ¿Cómo no? Como estamos ahora. Como estamos ahorita vestidos de rojo. Exactamente. Entonces, pues bueno, tú no, pero bueno. Sí, no. Hoy se me olvidó el rojo, vestir de rojo. Bueno, de hecho, no sé si sabes, pero los colores actuales de la Roma moderna son el rojo, así, rojo vino como me gusta a mí, y amarillo, o bien rojo vino o blanco. Cualquiera de los dos. O blanco. Mira, pues te digo así que combinó. Combinó. Exacto. Si no, tengo por ahí una chamarra naranja como del Roma. Ándale, como de la Roma. Va. Como de la Roma, exactamente. Entonces, pues, a manera de introducción y sin más preámbulo, leamos también unos bonitos comentarios de ustedes que la verdad les agradecemos muchísimo. Estamos a nada de llegar a la meta de los 1000. De los 1000, claro. Estamos a nada de llegar a la... Entonces... pues se vienen cosas increíbles. Ya nomás que lleguemos van a ver cómo va a evolucionar. Ahorita estamos caminando con cautela para no tener ningún strike en YouTube para poder ahora sí entrar al proyecto de lleno. Y pues vamos a leer unos comentarios, ¿no? Mónica Paz dice, me encantan sus capítulos, ya me los terminé, me urge el que sigue. Espero que para mayo hagan el de la batalla de Puebla. Órale, hay muchas personas que ya, ¿no? Que han dicho sobre la batalla de Puebla. Mira, también tenemos el Moto Rocker Punk, que dice video 4 comentando para que hagan el video del sitio de Puebla de 1863. Entonces, pues ya, mira, ya. 2 son multitud. 2 son, mira, Jayena 23 dice, Patreon estaría chido para las batallas de fantasía. ¿Ah? Es una buena opción. Es una muy buena opción. Y Veloce 4324 dice, sí se puede añadir a la lista de futuros episodios, por favor, la batalla de Rivoli y el profe explicando la condición del ejército francés. Ok. Muy bueno, muy bueno. Mira, Luz Salas dice, estoy esperando el Patreon para seguir apoyándolos. Muchas gracias, muchas gracias. Joyota de episodio, como siempre, dice Daniel Taguilar. Pero mira, estoy leyendo los comentarios de la batalla de Tsushima, ¿no? Que son los nuevos. Esa fue la de semana anterior. De la semana anterior. Pero si yo me diera un salto al pasado y leyera los comentarios de la batalla de Chacabuco, ahí todos los comentarios fueron zapes para Iker bastante merecidos. Ya bájenle, chicos, en serio. O sea, el hombre trabaja mucho, de veras. Síganlo haciendo. Nunca va a volver a suceder. Pero mira, ya hay gente quejándose. Dice, no mami, ya vi que pagaron 640 por el sushi. Éramos muchos. Es que éramos muchos, chavos, también, claro. Y venía con bebida. No dijimos cuál, pero... Bebía con bebida. Bebía con bebida, exactamente. Exacto. Estaba rico, ¿eh? Estaba muy bueno, la verdad que sí. Anthony Cross dice, highlight del episodio, el sushi a 600. Ya estamos haciendo comunidad. Bien, qué padre. Sí. Ya salieron los primeros chistes locales, que eso a mí me emociona muchísimo. Y ya, unos 2 para terminar. Dice Eritol Servín, excelente contenido, muchas gracias. En cuanto salió el podcast, comencé a seguirlos. Saludos, por favor, narren la batalla de la Lóndiga de Granaditas. Muy padre, muy bueno. Y el último dice Mariano Erza, primer comentario del episodio. Me encanta el contenido que hacen y espero con mucha emoción los capítulos el próximo mes. Un saludo desde el 1% que los escucha en Canadá. Mira, hasta allá. Oye, ¿cuánto estamos teniendo ya de visualizaciones? O sea, me refiero a de qué países.
¿Puedes ver o no? Sí, sí. Pues a ver, termino rápido el comentario. Sí, Dice, perdón. postdata. Pensé que ya había Me acabado. encantaría que hablaran de la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, Canadá con comillas. En ese entonces, colonia británica. Es un pedazo de historia muy interesante y poco conocida. Claro. Muchas gracias por sus comentarios, chicos. Los queremos mucho. Y pues aquí te van los datos, las estadísticas y los datos duros para que podamos... ¿Tú sí tienes otros datos? Yo aquí tengo otros datos, profe. Yo aquí tengo otros datos. Mira, en nuestra audiencia... pues mira, vamos a leer un poquito de la audiencia, ¿no? Del género ¿Sí? tenemos 82% masculino. Ah, bueno, pero eso se puede entender. Pero ni modo. Ni modo. Pero pues Sí, ni sí, modo. sí. Es nuestro imperio romano. Nuestro imperio romano. Sí. Hombre, pero el 13.8% femenino, no binario y sin especificar. Bueno, ponte que se completa un 15% con todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas de gracias. verdad. Qué Bienvenidos valientes sean. Nos escuchan más del 50% de entre 28 y 34 años. Esto es nuestro, órale, eso está nuestro bien. grosso. Eso Nuestro está grosso bien. población. Sí. Y un 34% entre 35 y 44. O sea, está bien. Casi nadie abajo de 23. Está bueno, está bueno. Está bueno, está y bueno. aquí la ubicación geográfica. Aquí les va. En total. México nos escuchan 65% en México. Ok. En los Estados Unidos nos escuchan 8%. En Colombia 5%. En Colombia, wow. En Chile 4.8%. Ahí va, casi llegando a Colombia. Ajá. En Canadá 2.6%. Ahí va. O sea, se equivocó el suscriptor. Sí, ahí va, ahí va. Bueno, a lo mejor crecimos desde que... Bueno, también es cierto, tienes A razón. lo mejor crecimos desde que comentó. España 1%. España. Wow. Argentina, Perú también 1%. Ecuador, Australia 1%. El Salvador 1%. Costa Rica 1%. Y ya de ahí para abajo nos escuchan en América Latina, en Alemania. Bueno, en Alemania no está en América Latina. No, pero eso sí no. en Alemania es el único. Alemania y Francia son los únicos que no son de América Latina, que están ahí bien posicionados. Los demás es Uruguay, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Honduras, Brasil, Bolivia y Nicaragua. De ahí para abajo son puros europeos. Nos escucha 0.1% en Montenegro, 0.1% en República Checa, Ok. 0.1% en Indonesia, Corea del Sur, Polonia y 0.1% en Italia. Hasta en Italia. Hasta en Italia nos escuchan. Ok, muy bien, muy bueno. Esto corresponde ya precisamente por lo que vamos a tratar hoy, pero sí, no. De verdad, yo antes de continuar, mi buen Iker, porque pues como ya estamos celebrando así en plan chido, pues agradecerles mucho de verdad a todas las personas que nos han apoyado en esto, que de verdad ha sido un proyecto que lo hemos hecho así a pulso aquí con Iker, y bueno, yo también, y el Yago y Patrick también, bueno, y todos los que han estado aquí ayudando. Edu también, que vino a ayudarnos un tiempo también. Y la verdad es que esto ha sido una cosa súper bonita. No se espera lo que viene de veras. O sea, ahorita estamos en plan de pues, festejar el tema de lo que llevamos, ¿no? Pero sí van a venir cosas mucho más interesantes. Lo que no haya sido, que no haya acontecido, por ejemplo, con algunas imágenes o videos, pues no se preocupen, eso lo vamos a resolver, no se compliquen. Pero como estamos todavía muy en pañales, como se dice en mi tierra, pues entonces está un poquito complicado. Entonces, ya lo que sea, por ejemplo, el tema del Patreon y esas cosas que nos han comentado, sí lo vamos a hacer, no se preocupen, claro que sí. Sobre todo porque cierto personaje aquí presente que les habla se va a pegar precisamente un viajecito a Roma en unos cuantos meses, y entonces pues vamos ahí a traer algunas contribuciones también. Bien, aquí para el set, algún recuerdito para que siempre lo puedan ver. Sí, no, y algunas contribuciones desde allá también, pero vamos a ver si se puede, porque sí, luego hay muchas restricciones, los museos y cosas, pero pues... Hablando de las restricciones, y ojalá al profe le toque un mundo más en paz. Más en paz. Yo fui a chacharear el fin de semana. Siento que no hablamos de esto, pero... Sí, siento que no hemos hablado de las noticias últimamente, pero ustedes no saben cómo es la producción aquí en Testigos de Marte, pero hay veces que nos juntamos, en una semana se graban 2 capítulos, entonces hay semanas en las que no nos vemos, ¿no? Entonces, damos saltos en el tiempo de 2 semanas, y en 2 semanas, como está el clima político internacional, es mucho tiempo. En 2 semanas puede pasar todo, ¿no? Y yo fui a chacharear el fin de semana así como colofón, y me encontré este bonito aparatejo que uno es para ponerlo en la parte de atrás del coche, que dice Irak no es Panamá, ¿no? Seguramente en algunos ayeres, cuando Estados Unidos andaba por Irak, aquí nada más falta quitarle la Q y ponerle la N, y parece que la historia se repite. De verdad. Bueno, hay un historiador, no me acuerdo si es Marx u otro. Bueno,
Marx no es historiador, dirán algunos, pero no importa. Digamos pensador, no me acuerdo, que decía primero la historia se desenvuelve como tragedia y luego como farsa, ¿no? Pues sí. Estamos en la segunda parte, claramente. Sí, verdad. No, sí. Y esto no se va a convertir en... Estamos aquí de celebración. Nada de noticias tristes. Ah, exacto. Nada de noticias tristes, pero si ustedes están en México, por favor, cuídese mucho. Las cosas están de a tiro. Qué bueno que se haya vacunado. Sí, vacunado, pero la vacuna no te hace inmune a las balas. Entonces, por favor, cuídate y no salgas en la noche con mucho cuidado hasta que todo se nivele un poquito más. Entonces, pues ahora sí, empecemos y nos quitamos la indumentaria oficial porque hace calor. Hace calor en el mes de Marte. Listo, Calisto. Pues bueno, yo quería empezar a contarles a todos ustedes sobre, ¿de qué ni siquiera les hemos dicho qué les vamos a platicar hoy? ¿Lo dices tú o lo digo yo? A ver, échatelo. Lo que vamos a hablar hoy, chicos y chicas, es algo que, pues, mucha gente me ha pedido, pero además, como corresponde, porque es el mes de Marte, pues lo vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro primer capítulo, es casi exclusivamente dedicado no a una batalla, sino que vamos a entrar en algo que es fundamental en todo lo que quiere decir y analizar especialmente sobre el tema de Roma, que es la evolución del ejército romano. Y como es un mega capítulo, porque la verdad no nos daría tiempo para hacerlo en una sola hora, y cachito, lo que vamos a hacer es hacerlo en 2 capítulos. Entonces, la primera parte vamos a hablar desde la fundación de Roma, desde el año 753 a.C. o año 1 ab urbe condita, hasta las reformas de Mario, o sea, hasta el inicio del siglo I a.C. Y la segunda parte nos vamos a echar todo el imperio hasta la decadencia de la primera parte de la parte occidental del imperio, porque también no podíamos extender hasta 1453. No vamos a entrar en esa discusión, ¿ok? Porque ahí serían 3 capítulos. Sí, 3 capítulos. Pero vamos a llegar entonces desde más o menos el año 27 a.C., cuando Octavio Turino se proclama Augusto, hasta cuando Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro en el 476. Entonces, esos van a ser los 2 grandes periodos que vamos a analizar. Bien. No lo pudiste haber dicho mejor, profe. Qué bueno que lo dijiste tú. Pues sí, entonces, pues, a manera de introducción, yo les voy a contar a ustedes, pues, qué es un ejército, ¿no? O sea, sin duda alguna vamos a hablar aquí del cuerpo de guerra más icónico de la historia, las disciplinadas legiones romanas, pero así no empezaron como legiones romanas ni tan disciplinadas, ¿no? Fue un camino, pues en el capítulo de hoy se van a dar cuenta de pues, como 500, 600 años de historia, cómo fue evolucionando desde que estaban en pañales, desde que iban a pelear con lo que había, con palos y piedras y palas, hasta pues ser, ¿no? la disciplinada legión que conocemos y tanto admiramos hoy en día, ¿no? Que de hecho pues se ha clasificado como la institución militar más efectiva y duradera conocida de la historia. Y el parámetro para todos los ejércitos occidentales, europeos, latinoamericanos en general. O sea, cualquier estado que se considere, digamos, de tradición occidental, siempre se ve en Roma como el ejemplo y el parámetro a seguir. Siempre. Sí. Y pues empezando de lo general a lo particular, pues, ¿qué es un ejército? ¿No? Yo aquí tengo así rápido, para quien no sabe quién ha vivido debajo de una piedra. Pues, un ejército es una institución armada y organizada que pertenece a un Estado, cuya función principal es defender la soberanía, independencia e integridad territorial de la nación, ¿no? Está compuesta por fuerzas terrestres, a menudo aéreas, pero aquí en este caso no. Todavía no, sino que habría pasado. Todavía no, sí. Wow. Que estaban entrenadas para el combate, la seguridad nacional y auxilio a la población civil. Así es. ¿No? Que, pues, en algún punto, como lo verán aquí, pues la población civil era la misma del ejército, ¿no? Entonces... No había esa diferenciación, pero interesante. ¿Por qué crees que se llama ejército? Eso estamos platicando fuera del aire. Ajá. Bueno, se llama ejército, ¿por qué? Pues porque se ejercita. ¿Cómo es eso? Se ejercita, claro, porque se entrena, pues. Sí, ¿Y de dónde viene? Pues a que no adivinen. Latín, otra vez. Exercitus. Sí. Pero también me contabas algo de los militares, ¿no? Bueno, es que ese es el tema. En Roma, la diferenciación social entre civiles y militares, como diría ciertos presidentes chilenos anteriores, no había diferenciación, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? El participar en la guerra directamente en Roma implicaba que tú tenías una condición política diferente o un estatus político diferente a cualquier persona. Para poder ser tú miles romanus, que ese es el concepto en latín, tenías que ser civis
o cives romanus, o sea, ser ciudadano. Sí. Solamente si eres ciudadano portas armas. Sí. ¿Por qué razón? Porque, y esto lo vamos a ir viendo cuando desarrollemos todo el contexto de del sistema, pero la guerra en el mundo romano y en la antigüedad, hasta hace no mucho tiempo por lo menos, siempre se vio como una posibilidad de obtener ganancia. Sí. Entonces, si tú eras ciudadano romano, la guerra se te veía a ti como un beneficio económico que podrías obtener a futuro. Sí. Siempre. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, pero para poder entrar en esa categoría, o sea, de ser portador de armas, ser miles, tenías que ser cives, o sea, tenías que ser ciudadano. Por eso, cualquier persona, y de hecho lo hemos visto miles de veces nosotros, incluso en las películas que ahora se vienen de Semana Santa, ¿no? Lo vamos a ver todo el tiempo porque hay gente que en la antigua Roma se representa como funcionarios civiles y militares todo junto. ¿Por qué razón? Pues porque para los romanos no había diferenciación. Si tú querías tener un cargo civil, tenías necesariamente poder de imperium, que era la fuerza militar. Sí, sí. Por ejemplo, el cónsul en la República era poder ejecutivo en términos modernos, pero también era el que tenía el poder militar. Sí. Ujú. Órale. Sí, sí, No, sí. pues sí. Y aparte también van a ver en este capítulo cómo fueron evolucionando y cómo se fueron añadiendo estas estructuras, porque mira, al principio de los tiempos, ¿no? Cuando, pues ahora sí que en un periodo protohistórico del cual casi no tenemos mucha información, ¿no? Cuando eran tribus, ¿no? La estructura del ejército romano podía generalizarse a través de una serie de fases históricas, ¿no? Inicialmente, cuando empezó, el ejército romano consistía de unas levas anuales de ciudadanos que presentaban el servicio militar como parte de sus deberes para con el Estado. Exacto. ¿No? Durante este periodo, el ejército romano se enfrentó principalmente a adversarios locales en campañas estacionales, ¿no? Eran tribus como separadas y, pues, por lo general, si la tribu de al lado te caía bien, comerciabas con ellas, te aliabas con ellas o hasta te unías a ellas. Así es. Pero, pues, si tenías algún problema, pues, ni modo, la población civil se hace una leva y no importa si eran campesinos, si eran carpinteros, eran lo que sea, agarrabas tus herramientas de trabajo y vámonos a los catorrazos, Claro, ¿no? si eres ciudadano, sí. Ojo. Sí, exacto, ¿no? Si esclavo, no. Es que esclavo no. Después, en el ejército romano primitivo, que yo tengo aquí del 800 a.C. al más o menos 578 a.C., ¿no? Que es el primer imperio romano del que se habla, aparece en relatos mucho más después de los de siempre, Tito Livio y Dionisio, ¿no? Dionisio de Halicarnaso, ¿no? Que ellos describen un ejército, pues, muy temprano conocido como el ejército curiado. Porque pues está organizado según las curias, ¿no? Ojo con esto con los escritores chilenos, porque a veces se les confunde la R con la L, Cuidado, Sí, el ejército culeado. La wea, weón. Pero Cuidado con eso, cuidado con eso, ¿no? Y pues estaban organizadas según las curias, divisiones de las 3 tribus fundadoras de Roma, ¿no? Este ejército, pues no era un ejército ni profesional ni permanente, ¿no? Era como una milicia tribal, hazte de cuenta, ¿no? Totalmente, sí. ¿No? O sea, la actividad principal que tenían en ese momento, pues era el saqueo y el robo del ganado, ¿no? Como escaramuzas ocasionales, peleas y demás. Roma en ese momento, recuerden que no era un imperio, ¿no? Era una aldea fortificada en una colina. En 7. En 7 colinas, ¿no? En 7 colinas, ¿no? Pero en este momento, así, según Livio, en este momento había 3,000 infantes y 300 jinetes. Que no eran ni... para los estándares de las legiones romanas, 3,000 infantes no era nada. Era pues, algo poquito, ¿no? Algo poquito, sí. Pero estas cifras exactas generan pues, algunas sospechas. Y pues la mayoría de los historiadores se cree que casi toda la infantería, casi la mayoría era infantería, o lo que le dicen los pédites, o pedites. Pédites. Los pédites, pues eran también campesinos armados con jabalinas, y la caballería, que eran los céleres, que significa los rápidos, ¿no? De ahí viene aceleración. Órale, eso no sabía. Sí, pues. Ah, toda la razón. Y wow. pedes, ahí viene pie. De pedes, sí. Que va a pie, eso quiere decir. Ya, órale. Bien, clases de latín con el profe. Pues la caballería pues, era mínima y formada por nobles adinerados, ¿no? O sea, no había las legiones como las imaginamos después. Esto era un poco más como una banda de guerra de la Edad de Bronce que el ejército que conquistaba el Mediterráneo un poco más adelante, ¿no? Claro, y cada una de las 3 curias que hace referencia a Iker se llaman curias porque es la forma antigua de decir familias, digámoslo así. Sí. ¿Ok? Y esas 3, según Tito Livio, eran los tities, los ramnes y los lúqueres. Ok. Esos eran los nombres que tenía cada uno.
¿ok? Y las personas que tenían acceso a un ingreso mayor eran los céleres, que vienen, porque en latín, recordemos eso, en latín la C no se pronuncia, se dice, se dice K. ¿Ok? A menos que hagamos una pronunciación de latín en términos eclesiásticos, que ahí se pronuncia como en italiano. Entonces sería célere. Sí. ¿Ok? Pero si lo queremos hacer como el latín clásico correcto que hablaba el buen Cicerón, se dice célere. Célere. ¿Ok? Y siempre las palabras generalmente son graves. Entonces, por eso es célere, por eso es, por ejemplo, tities, ramnes, etcétera. ¿Okay? Ya, con la sílaba tónica al principio. Exacto, con la sílaba tónica al principio. Ay, como burro que tocó la flauta, ¿no? le atiné. Pero pues en este momento conocen o se cruzan con los etruscos, ¿no? Y si había alguien específico y bueno para inspirarse en los inventos de las demás personas, son los romanos. Los romanos. ¿No? Si tú traías unas chanclas muy guapas, tú sabes que en 2 meses los romanos las van a tener y con agujetas. Y más baratas. Y más baratas, exactamente. Los romanos eran pues los mejores en encontrar cosas que funcionaban y se las fusilaban. Exacto. Entonces, cuando se encuentran con los etruscos, por ahí del siglo VII a.C., pues así como contexto, los etruscos dominaban el Asia y pues tenían una tecnología superior y estaban ya en la plena edad de hierro, ¿no? Totalmente. Entonces, pues Roma trata un poco de mantener su independencia y pierde, ¿no? Y ya para finales del siglo VII a.C., los etruscos conquistan Roma e imponen una monarquía, ¿no? Que era de carácter militar. Y esta dominación es muy clave porque, primero, ahí es como cuando le dan ya una organización más formal a los ejércitos romanos, ¿no? Influye también en la estructura militar romana y marca el paso de tribu guerrera allá a un protoestado, ¿no? Lo importante de todo esto es que el ejército romano no nace siendo una máquina perfecta, sino empieza como pues esta milicia tribal pobre que era mal organizada y dedicada al saqueo, ¿no? Si quieres, ahí lo podemos hacer el primer corte. Órale. Para entonces irlo profundizando. A ver, me imagino que todos los aquí presentes y los que nos están viendo vía cámara también sabrán que todo el mundo conoce, si no vean el logo de la Roma, conoce más o menos cuál es la historia de la fundación de Roma, ¿no? Recordemos que Roma, como la mayoría de los pueblos de la antigüedad, tiene, por decirlo así, 2 formas de haberse iniciado. Una que es la visión mitológica y otra que es la visión, comillas, más arqueológica realista. Según la tradición mitológica, que es la que viene en la Eneida de Virgilio, que es un texto que se escribió en el siglo I después de Cristo, bueno, primero antes y después, Roma se funda por la voluntad de un par de hijos de gemelos, bueno, no hijos, gemelos, ¿ok? Que habrían sido hijos de una sacerdotisa vestal, algunos dicen tomada, otros dicen, ya me lo entenderán, el concepto, ¿ok? En donde Marte le gustó una sacerdotisa vestal y bueno, pues tuvo a sus vástagos en ella, ¿ok? Recordemos, bueno, si no lo saben, las sacerdotisas vestales eran vírgenes. Sí. Por tanto, no podían tener ningún tipo de vínculo con ningún varón, ¿ok? Y esta sacerdotisa, Rea Silvia, había sido entonces establecida en este contexto por su padre, por su tío Numitor, que era quien había fundado, que gobernaba la ciudad de Alba Longa, que era la primera gran competencia de Roma, ¿ok? Cuento corto, lo resumo, los niños terminan en una cesta, ¿dónde han escuchado esto? En una cesta en un río, ¿ok? Terminan ahí en una curva del río Tíber, ¿ok? El río Tíber que todavía pasa por la actual Roma, ¿cierto? Bueno, y esa cesta entonces es descubierta por una loba, ¿ok? Que en italiano, bueno, italiano también, pero en latín se dice lupa. Luperca, ¿no? Luperca. Por eso algunos le dicen la loba luperca, que sería como la loba. Bueno, y también hay el concepto, para los que son más elegantes, de lupanar. ¿Ese cuál es? Prostituta. Ya, ok. Las lupas también son prostitutas. Bueno, ya. Entonces, en fin, el tema es que los gemelitos se llaman Rómulo y Remo. La loba se conmueve con ellos, los alimenta durante un tiempo y luego un pastor los descubre, estos niños. En fin, los convierte en seres humanos como pastores, pero luego se dan cuenta de toda la tradición que había ocurrido con su madre y el vínculo asociado al poder de Alba Longa. Se vengan de su tío Numitor y finalmente ellos deciden fundar una nueva ciudad por voluntad de su padre, adivinen quién, Marte. ¿No? Y entonces ambos gemelos fundan la ciudad, uno en la colina del Capitolio y el otro en la colina del Palatino. ¿Dónde está el problema aquí?
El problema es que solo se podía fundar una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, según nos dice Virgilio, Rómulo, al fundar, digámoslo así, dónde iba a proponerse para hacerse la ciudad, él decide entonces que la ciudad se establezca en la colina del Capitolio. Pero para que Marte dé la voluntad, digamos, que diga que está bien que haya ahí, tenía que haber un prodigio, o sea, tenía que haber digámoslo así, una especie de revelación divina. Así le llamaban los romanos, prodigios, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el prodigio que se presenta? Cuando Rómulo pone los límites de la ciudad ahí en la cima de la colina, ¿cierto? Se ve una cierta cantidad de aves. Algunos dicen águilas, otros dicen aves en general, etcétera, ¿ok? ¿Qué cantidad? 12. En el caso de Remo, hay solo 6. Entonces dicen, la voluntad de Marte está con Rómulo. Sí, sí. Al saber esto, enterarse esto Remo, entonces se pone envidioso de su hermano Rómulo y entonces decide burlarse de él. ¿Cómo se burla de él? Cuando Rómulo empieza a marcar el límite del Pomerium, que es el límite de la ciudad, ¿ok? Lo que hace Remo es brincarlo, como para mostrar que nadie le pone límites a él. ¿Qué es lo que hace Rómulo? Mata a su hermano. Sí, ni modo. Okay. Era la manera de poner el ejemplo, o sea... No solo poner el ejemplo, o sea, estamos hablando de que Roma surge de un fratricidio. Sí, sí. ¿Ok? Eso primero. Y ya luego, después de que mata a su hermano, funda la ciudad, resulta que, como nadie quiere habitar en ese espacio, empieza a recibir, como dicen aquí en México, de chile, mole y pozole, a todo tipo de personas, pero resulta que esas personas generalmente eran exiliados o personajes no muy bien vistos dentro de las otras ciudades de la época, y entonces empieza a recibir de todo. Pero resulta que pues, ese recibir de todo implica básicamente recibir puros hombres. ¿Y qué es lo que hacen Rómulo y su banda? Porque ya es una banda de gente, dice, pues hay que buscar mujeres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ¿cómo las conseguimos? Pues a la romana. ¿Y cómo lo conseguimos? Literalmente se van a la ciudad de al lado, que es la ciudad de los Sabinos, ¿ok? Hacen una fiesta, emborrachan a los Sabinos ahí estando en la fiesta, y mientras están todos dormidos ahí, digamos, pasando la cruda, se roban a las mujeres y creo que entienden lo que pasa después, ¿no? Y de esa forma, entonces, hay un cuadro bien famoso de Delacroix que realmente se llama así, ¿no? El rapto de las Sabinas. Y las Sabinas, al ser tomadas por los romanos, entiendan el concepto tomadas de una forma no tan literal, ¿ok? Pues no pueden negarse a la voluntad de los hombres. Recordemos que son sociedades patriarcales, machistas de la antigüedad. Sí. Como han sido mancilladas su honra, entonces ahora eso implica que ellas están casadas con los romanos. Yeah. Por tanto, los sabinos no pueden recuperarlas. Y de esa unión, entonces, del rapto de las Sabinas y de la banda de Rómulo, es que donde surgen los patricios, que va a ser básicamente la primera gran ciudadanía romana. O sea, los romanos, para que lo entendamos, sí. Y lo que hizo el gran Virgilio, ¿no? Los romanos vienen de una... sí se puede decir, de una violación, sí, sí. De una vestal, que es la madre Rea Silvia. Que, por cierto, la diosa de la tierra para los romanos era Rea. Qué casualidad. Qué casualidad. Y Silva viene de selva, de ahí vienen los bosques. Okay. O sea, es la montaña y los bosques. Tenemos los mitológicos, ¿ok? Rea Silvia. ¿Violación de quién? De Marte. O sea, hay una violación. Hay un fratricidio, porque recordemos, Rómulo mata a su hermano Remo, y además hay una violación masiva después en las Sabinas. O sea, los romanos saben muy bien que toda esa tradición de ellos es lo que los crea como pueblo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de decir los romanos en esto? Y hay que entenderlo muy, muy, muy bien, porque romanos y griegos no tienen casi nada en común, aunque no lo crean. ¿Qué es lo que están tratando de decir los romanos? Los romanos pueden ser cualquiera. Los romanos son voluntad. Los romanos toman lo que necesitan y se hacen con ello en el momento que lo quieran. ¿Ok? Si tienen la voluntad de Marte detrás, sí, pues, para ser romano lo que necesitas es básicamente guiarte por eso. Por eso es tan estúpido, sobre todo en los actuales modelos políticos o reinterpretaciones de ciertos personajes que utilizan la historia y que tienen un apellido medio vasco que no vamos a decir que no es el tuyo. Sí, que no es el mío. ¿Ok? Que no tienen idea de historia. Que no entienden realmente que lo que implica saber esto es entender el análisis de la historia, implica entender qué es esta situación, ¿ok? Los romanos, ¿por qué hacen eso? Porque es una forma de hacer entender que ser romano no es nacer en un lugar, no es tener, digámoslo así, una cuestión étnica, no es tener un apellido. Ser romano implica básicamente es un estatus jurídico que tú obtienes por medio de la voluntad que puedes ejercer
como acto, que es en este caso la conquista, que es en este caso la participación cívica, etcétera. ¿Ok? Entonces los romanos, y esto es lo que quiere decirnos Virgilio, desde un inicio estaban destinados a esa capacidad imperial. Al contrario, por ejemplo, de los griegos, que siempre fueron muy selectivos y muy de nosotros los humanos versus los bárbaros que nos rodean. ¿Ok? Entonces, los romanos, por eso, cuando lo que nos mencionabas de esta capacidad que tenían de absorber elementos de los demás pueblos y sobre todo copiar incluso tácticas o estrategias de otros pueblos y usarlas en contra de ellos, los romanos lo van a hacer siempre. 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 Sí. Y siempre se adaptaron muy bien. ¿Ok? Sí, sí. Esa es la mitología. Ojo. Por eso les dije que nos íbamos a tardar hoy. Esa es la mitología. En términos arqueológicos, ¿qué sabemos de Roma? Pues las 7 colinas de Roma estaban pobladas, al parecer, al inicio de la Edad del Hierro. Estamos hablando del año 1200 a.C. ¿Ok? ¿Por qué Roma se funda donde se funda? Porque pues el Tíber, a la salida de la desembocadura del Tíber, habían unas salinas. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo entendamos porque la sal en la antigüedad era muy, muy importante. Sí, sí. De ahí viene el concepto de salario. De salario. ¿Ok? Porque pues mantenía básicamente la economía de la antigüedad en ese contexto. ¿Ok? Entonces Roma se funda en ese espacio precisamente para el control de las salinas que estaban en lo que ahora es la ciudad de Ostia. Muy cerca de donde está el actual aeropuerto de Leonardo da Vinci de Roma. Justo ahí. Ahí estaba la ciudad todavía se llama Ostia Antica, y ahí es donde se encontraban las salinas donde los romanos encontraban su sustento. Bueno, el tema es que por eso se funda la ciudad. ¿Y por qué? Porque esto es importante, porque esas 7 colinas que estaban en el margen derecho del río Tíber, pues eran espacios bastante poco probables que fueran poblados, porque en el medio había un pantano cenagoso lleno de malaria, y alrededor de esos espacios también no había una capacidad agrícola tan importante como para poder desarrollar un espacio, digamos, de sustento medianamente importante e interesante. Entonces, ¿eso qué implica? Que los romanos, por temas geográficos, primero, tenían que proteger sus salinas, y segundo, como no tenían una capacidad económica y agrícola tan importante como en otras regiones de Italia, necesariamente tuvieron que tomar el resto. Sí. Entonces iban a ser militaristas, digámoslo así, desde un inicio. Sí, ¿okay? Sí, estaban pues ahora sí predestinados a eso por el terreno, ¿no? Exactamente, así es. Y pues igual dando un salto un poco al futuro, pues así como el profe les recordó que eran excelentes en tomar lo que funcionaba y pues resignificarlo a los romanos, pues conocen a los hóplitas, ¿no? Bueno, que era del modelo etrusco, ¿no? Entonces, que viene de Grecia. Que viene de Grecia. Entonces, cuando los dominan los etruscos, los romanos dejan atrás, pues ahora sí, su carácter puramente tribal y adoptan un modelo inspirado en los hóplitas griegos, ¿no? A través de los etruscos. Entonces, Tito Livio y Polibio, que escriben ya siglos después de los hechos, y pues justo muchos de estos registros antiguos se pierden tras el saqueo galo de Roma, por lo que la gran parte de esta reconstrucción es incierta. O sea, no sabemos mucho de este periodo antiguo. Aún así, el consenso indica que aquí comenzó la verdadera estructuración del ejército romano. A ver, lo primero que hay que tener en términos ya, digamos así, de lo militar de los romanos es que, como bien nos dice Iker, al comienzo fueron puras bandas de guerra. ¿Qué armas utilizaban? Por lo que se sabe en términos arqueológicos, como estamos pasando de la edad del bronce a la edad del hierro, se siguen utilizando todavía artefactos y armas que provienen desde ese periodo, ¿ok? ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, lo que se llamaba la cultura de Vilanova, los vasos campaniformes, etcétera, que eran muy típicos del centro norte y el centro de Italia, ¿no? Lo que es la cultura latina, ¿ok? Se utilizaban unos... ahorita lo pueden estar mirando, vamos a poner las imágenes para que lo noten, ¿ok? Se utilizaban elementos que eran propios de esos pueblos antiguos, ¿no? Espadas de antenas, que eran unas espadas de bronce que se usaban de cierto tamaño, ¿ok? Unas corazas que en forma como de pectoral, ¿cierto? Y unos cascos bastante extraños, ¿ok? Ese era básicamente, bueno, y a veces usaban escudo o no, ¿ok? Esa era como la estructura típica de los soldados de la época, ¿ok? Ahora, ¿dónde empieza a cambiar la situación? Cuando aparecen, como bien dice Iker, cuando aparecen los etruscos. Especialmente, recordemos, Roma se funda por Rómulo y luego se dice que hay 7 reyes que son los que van a ir continuando la visión monárquica de Roma, ¿ok? No vamos a dar los nombres de los 7 porque sería demorarnos mucho, pero en el que nos tenemos que centrar, es en el que se llamó Servio Tulio. No confundir con Tulio Triviño, ¿ok? Servio Tulio, ¿por qué es importante? Porque Servio Tulio se sabe que es el
creo que es el primero o segundo de los reyes que son de origen etrusco, ya directamente, ¿ok? Y él va a hacer una reforma social política que va a ser el primer gran cambio dentro de la estructura del ejército romano, ¿ok? Según lo que nos habías comentado por el tema de Livio, ¿cierto? El ejército romano eran 3.000 hombres y 300 jinetes, básicamente. ¿Ok? Esa era como la composición por curias, acuérdense, curias con R. ¿Ok? Bien. Lo que hace Servio Tulio es distribuir la fuerza en 5 clases. Esto es muy parecido a los que son muy hábiles y conocen la historia de Solón en Atenas, ¿cierto? Que él hace una diferenciación de clases también en cuanto a recursos y los va estableciendo en diferentes funciones militares. Lo que va a hacer Servio Tulio es lo mismo, ¿ok? Entonces, la primera clase la va a determinar con el concepto de los ases. ¿Qué son los ases? Es básicamente la moneda romana, que es una moneda de bronce, ¿ok? Entonces, si tu fortuna ronda entre los 75.000 y 100.000 ases, tienes, perteneces a la primera clase social militar, ¿ok? ¿Qué implica la primera clase en el concepto de Servio Tulio? Implica el, ¿cómo se llama esto? La panoplia, ese es el concepto, panoplia, que es toda la cantidad de armas que utiliza un soldado se llama panoplia, ¿ok? Para que apunten. La panoplia de la primera clase es básicamente la panoplia, griega común, ¿ok? ¿De dónde viene panoplia? De panoplois en griego, oplón, que significa todo cubierto. De ahí viene oplón, de ahí viene oplita. Oplita, sí. ¿Ok? Oplita significa cubierto. Entonces, ¿qué es una oplita de la época? Pues aquí se los estamos poniendo. Básicamente un integrante de una falange griega tradicional. Lo que se llama un linotórax, un casco corintio, calcídico, la lanza y lo que los romanos llamaban clipeus, que los griegos llamaban escudo argivo, que es básicamente un escudo redondo. ¿Ok? Y grebas para cubrirse las piernas, ¿ok? Ese es el integrante de la primera clase y, como podrán entender, luego lo vamos a hablar más tácticamente, pero peleaban con formación de falange. Luego viene la segunda clase. La segunda clase ronda de los 75.000 a 50.000 ases. Sí. ¿Ok? Estos integrantes que tienen casi prácticamente la misma panoplia, ¿cierto? Las mismas armas defensivas, con la diferencia de que el escudo que utilizan es oblongo, o sea, es cuadrado, no es clipeus, ¿ok? Luego está la tercera clase, ¿ok? Que esa ya es de según 50.000 a 25.000 ases, si no mal recuerdo, ¿ok? En donde se utilizan el mismo armamento, pero ahora ya no se utiliza el escudo, solamente el escudo cuadrado, sino que además tampoco llevan armadura, llevan solamente un pectoral de bronce, que es un cuadrado literalmente que utilizan. La cuarta clase ya viene siendo básicamente lo que son los jabalineros, ¿cierto? Unidades de escaramuza, ¿ok? Que estos ya rondan de los 25.000 a 15.000 ases, ¿ok? Más o menos. O sea que es una cantidad inferior en cuanto a la protección. Estos con suerte, si tienen casco, qué bueno, ¿ok? Y finalmente los últimos, que vienen siendo la quinta clase, que corresponden a personas que solamente tienen una onda, ¿ok? Con la que pelean. Y generalmente se utilizan también para, por ejemplo, actividades como, por ejemplo, la escaramuza, el saqueo, el scouting, explorar, ¿cierto? Digamos, términos más prácticos de apoyo al ejército. Eran hostigadores. Hostigadores. Bueno, la cuarta es más hostigadores, pero estos vienen siendo como la mano de obra, digamos. Sí. ¿Ok? Entonces, Servio Tulio distribuye al ejército en estas 5 clases. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pelea el ejército de esta época? Como una falange griega. ¿Ok? Como una falange griega, donde la primera clase entonces se forma, ¿ok? Con toda su panoplia completa y se enfrenta a los enemigos, ¿ok? Luego va la segunda clase, luego la tercera, la cuarta y la quinta, que va moviéndose entre los diferentes flancos para poder utilizar la cuarta y la quinta, ¿cierto? Para poder utilizar entonces la maniobra de escaramuza. Infantería, esta es la infantería. La caballería generalmente está asociada a lo que se llama la clase ecuestre, que son las personas que tienen mayores recursos y se ubican a los flancos, ¿ok? El ejército se entiende, esto sobre todo lo dice Peter Connolly, Lazenby y también este señor, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Wellsworthy, Adrian Wellsworthy, perdón. Básicamente, el ejército de esta época rondaría unos 3.000, 3.500 hombres. Okay. Ese sería como
el ejército que se conoce como de la Reforma Serviana, que es la reforma de Servio Tulio. ¿Okay? Una pregunta, profe. En este momento es cuando la gente que iba a pelear tenía que pagarse sus propias chivas, ¿no? Eso va a ser hasta que acabemos el capítulo. Ok. Entonces me hace sentido que los, Ay, se me acaba de ir. Los que tenían los caballos, sí, pues eran los que podían comprar un caballo. Exacto. ¿No? Que podían comprar un caballo, exactamente. Sí. Y también algo así como verdadero cultural es muy importante mencionarlo. Servio Tulio es el primero que hace el censo, ¿no? Así es. Él es el que, o sea, lo clasifica porque primero hace el censo y dice, bueno, a ver cuántos somos, ¿no? Y cuántos quieren pelear para ver cómo nos dividimos, ¿no? Así es. Y él es el que ya justo arma las clases estas que nos cuenta el profe. Bueno, la palabra que utilizas también tiene un doble sentido muy interesante, porque censo, pues actualmente todo el mundo sabe lo que es un censo, sí. ¿Verdad? Vas a ver contar y cosas, pero también viene de censura. Ok. Claro, porque bueno, eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de la República Romana, pero uno de los cargos muy importantes de los censores, que era un cargo de la República, era hacer la lista de los ciudadanos, que ya viene se llamaba la conscripción, de ahí viene conscripto. No tiene nada que ver con la venía el conscripto. ¿Okay? Conscripción quiere decir lista. Ok, sí. ¿Okay? Que lo hacen los censores, pero también protege las buenas costumbres de Roma. Por eso ahí viene censura. Sí. Ya. Hace sentido. Sí. Hace sentido. Así es. Y bueno, eso fue el Óplita, eso es como la sección de Óplitas del modelo etrusco, ¿no? Que llega más o menos del 578 al 510 antes de Cristo, ¿no? Después pasamos a la siguiente sección, que es la Legión Manipular, que es del 509 al 217 antes de Cristo, ¿no? Que aquí es cuando ya los ejércitos de los comienzos de la República Romana empiezan a evolucionar un poco, ¿no? Aunque sí existió cierta tendencia entre los romanos a atribuir pues cambios a grandes reformistas, lo más probable es que los cambios de esta época fuesen producto de una lenta evolución y no tanto de una política singular y deliberada de Roma. O sea, como que iban adaptándose batalla tras batalla hasta que fueron pues llegando a la forma que tuvieron ya para poderles llamar la Legión Manipular, ¿no? Durante este periodo se denominaba legión a la formación militar compuesta por unos 5,000 hombres. Ya de entrada ya dimos un salto en la cantidad de personas que peleaban, ¿no? Pasamos de 3,000 a 5,000, ¿no? Sin embargo, en contraste con posteriores formaciones legionarias que estarían compuestas exclusivamente por infantería pesada, las legiones del comienzo y mediados de la República estaban compuestas por una mezcla de infantería ligera y infantería pesada. Aquí yo también tengo una pregunta para ti, profe, porque vi en varias fuentes, en varios videos en los que me estaba informando para este capítulo, pues no nada más eran los romanos, sino también empezaron a utilizar ayuda externa, ¿no? Los socii, que se dice en latín, que quiere decir básicamente aliados. Ok. Sí, a ver, yo creo que aquí tenemos que hacer un pequeño alto porque hay que entender cómo se reforma políticamente Roma. ¿Okay? La monarquía inicia en el 753 más o menos, ¿cierto? Y acaba en el 509. ¿Por qué? Porque es expulsado el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. ¿Ok? Porque se imaginarán por qué le pusieron el soberbio, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante, el concepto rex para los romanos, el rey, estaba completamente vetadísimo de toda su cultura y su idea política. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen es establecer un sistema político que se conoce como república, res publica. De la res publica, sí. La res publica, que en latín son dos palabras, quiere decir lo que interesa al pueblo, al populus. Eso quiere decir res publica. Alguien lo traduce como la cosa. Bueno, más que cosa es como de conocimiento público, quiere decir res publica. O sea que el ciudadano, que es el que es parte del populus, tiene que interesarse en la administración de la ciudad. Es muy parecido al concepto de política, que es un concepto griego. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se administra la República Romana? La República Romana se administra con lo que se llaman por un lado, los comicios, que son los quienes votan, y las magistraturas, que son los cargos que se votan. Este sistema de los romanos aparece muy bien en el libro sexto de Polibio, por si acaso. No lo vamos a explicar completo porque tenemos que es un capítulo completo de eso. ¿Okay? Pero lo que me interesa que entendamos es que los 4 comicios eligen 4 tipos de cargos diferentes. ¿Okay? Pero dentro de la República Romana los cargos más importantes son el de cónsul, pretor y dictator. Esos son los cargos más importantes. ¿Ok? Esos 3 cargos se eligen por un año, son dobles, salvo el de dictador que es 1, ¿ok? Y tienen funciones, por un lado, ejecutivas
y también, o sea, de mando, y también mandos militares. Sobre todo el cónsul es el cargo más importante de la República Romana. Y por eso son 2. Y por eso duran solamente 1 año. ¿Ok? La otra magistratura que es importante es el Senado. El Senado viene de senex, en latín, que significa viejito. ¿Ok? ¿Y quiénes conforman el Senado? Pues los integrantes de las 300 familias más antiguas de la antigua Roma. Esas famosas curias que habíamos mencionado. Sí. Los paterfamilias, o sea, los que eran los jefes de familia, conformaban el Senado. ¿Ok? Entonces el Senado funcionaba como contrapeso del consulado. ¿Ok? Muchas veces los cónsules después pasaban a integrar el Senado. ¿Ok? Y los comicios, eran 4 comicios, había por curias, había por tribus, había comicios de la plebe y también había comicios centuriados. Los comicios centuriados eran los comicios en donde los ciudadanos romanos, que en un inicio solamente pertenecían a la clase patricia, luego vamos a hablar de eso, estaban dispuestos en términos militares. Se llamaban centuriados porque la unidad básica del ejército romano era la centuria, la unidad de 100, un cuadradito de 100. Entonces votaban por centuria. Y esa votación por centuria, que es una votación militar, elegía al cónsul. Entonces, ¿qué nos está diciendo la República? Que el cargo más importante, que es civil, que es el consulado, también es militar. Sí. ¿Y cómo se llamaba? A ver si sabes esto, Iker. No sé. ¿Cómo se llamaba el poder de comandar las fuerzas militares para el cónsul en la Roma antigua? Ay, pues, no sé, diría centurión, pero no tengo ni idea. No, el centurión es el que manda la centuria. De ahí viene centurión. No sé. ¿No sabes? Los amigos que estudian Derecho y saben un poquito de Derecho saben la respuesta bastante bien. Se dice imperium. Ok. Entonces, el poder del imperium es el poder del mando que otorgaba el Senado al cónsul para poder convocar y mandar tropas. Por eso, acuérdense de esto, por eso cuando lleguemos al periodo del Imperio Romano, lo que nos está tratando de decir ese concepto es que el poder civil se convirtió en un poder militar, casi exclusivamente. Sí, sí. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el cónsul cuando está en la ciudad, dentro de la ciudad, de los márgenes de la ciudad? Se llama cónsul. Pero cuando sale a campaña se le llama imperator. Imperator. De ahí viene portador del imperio. Sí, pues sí. Ok. Sí, pues hay que entender todo ese contexto. Sí, sí, ¿okay? claro. Y entonces, ahora, eso en términos militares, ¿qué implica? Pues el ejército romano de este periodo se divide en 4 grandes formaciones. Bueno, no formaciones, 4 grandes unidades. ¿Ok? La legión romana, legión viene de legere. Legere puede significar 2 cosas, leer, pero también elegir. ¿Ok? Entonces, ser legionario quiere decir que te eligieron. ¿Por qué? Porque los cónsules, cuando mandaban sus ejércitos, elegían 4 legiones. O sea, ellos tenían que comandar 2 ejércitos romanos cada uno. ¿Y eso cómo se hacía? Por cada centuria del comicio centuriado, ellos tenían que elegir a un integrante para conformar su legión. Por eso son legionarios. Sí. Son elegidos. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, la legión romana, la infantería, se divide en 4 grandes grupos. ¿Ok? Un poquito se sustenta todavía en el principio de la organización de Servio Tulio, pero más que por el tema de los recursos, tiene que ver más con las edades, ¿ok? Esto es bien interesante. La primera gran centuria, o sea, la primera gran formación que tenemos es lo que se llaman los vélites. Ok. O vélites, si utilizamos el concepto, digamos, del latín más clásico. ¿Qué son los vélites? Los vélites vienen siendo los escaramuzadores. ¿Ok? Se parecen aquí como a nuestro amigo el portaestandarte que están viendo. ¿Ok? Traen una especie como de, generalmente, piel de oso, piel de lobo. A veces, si tienes recursos, puedes encontrar ahí una de león o algo por el estilo. ¿Ok? Te cubres con eso, usas un pequeño casco y generalmente usas jabalinas como armamento. ¿Ok? De vélites o vélites viene la palabra velocidad, veloz. Porque son rápidos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera unidad. La segunda unidad es lo que se llama los astati. Los astati. Astati, que son, básicamente, son la gente más joven dentro del ejército. Ronda los 18, 25 años, ¿ok? Y ellos se arman con un pectoral, acuérdense como la segunda clase de Servio Tulio, con un pectoral, con un casco, que en este momento se llama casco Montefortino, aquí lo estamos mostrando para que lo vean, ¿cierto? Y un escudo cuadrado oblongo, ¿ok? Que ya en esta época se llama scutum. Scutum. Portan una espada, que en este momento se llama, bueno,
El gladius, ¿no? En latín, espada se dice gladius, de ahí viene gladiador, el que porta la espada, ¿ok? Pero la espada que utilizan ellos, el tipo de espada que utilizan en este momento los romanos, se le conoce como espada, como sifos, que es una espada griega de origen, que utilizaban los griegos, ¿ok? Que es más que de estocada, es de corte, es una espada de corte, ¿ok? Y sobre todo muy importante, al igual que los vélites, también utilizan un par de jabalinas. Esas jabalinas se llaman pilum. Pilum. ¿Ok? Dos pilum. Los dos pilum, exactamente. Bueno, esos son los astati. Hacia atrás están los príncipes, ¿ok? Que vienen armados prácticamente igual que los astati, con la diferencia de que los príncipes quiere decir, de ahí viene príncipe, que están en la mejor edad, eso quiere decir, ¿ok? Rondan los de 25 a 28 años hasta más o menos los 38, 40 años, más o menos, ¿ok? Son más veteranos que los astati. Y la diferencia que ellos tienen en términos militares es que si bien las armas ofensivas, o sea, las jabalinas y la espada es similar, la única diferencia que tienen es que usan una armadura que se conoce como lórica amata, con H, amata. Aquí se la estamos mostrando, que es, en términos modernos, lo que es la cota de malla. La cota de malla, sí. ¿Ok? Y luego más atrás están los triari. ¿Quiénes son los triari o triarios? Los más viejillos, Los ¿no? más viejitos, exactamente. Que la diferencia es que ellos ya no utilizan, en términos de armadura, ellos utilizan una lórica igual que los príncipes, el escudo igual, pero ellos no utilizan lanzas, ellos utilizan una asta. Sí. Asta en latín es la lanza, pero no la lanza que se arroja, es la lanza que se usa para cargar, que es la lanza que usaban, por ejemplo, como recordamos, los hoplitas griegos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forman? Se forman los vélites delante, en formación abierta, dispersa para lanzar sus jabalinas, luego los astati detrás, luego los príncipes atrás y finalmente los triari. La formación de esta legión está hecha no como una línea, como vemos por ejemplo en la falange, se los vamos a mostrar ahora, ¿ok? No es una línea, es una especie de ubicación como, digamos en términos tácticos, como un tablero de ajedrez. Ok. Es lo que los romanos llamaban acies triplex. Ok. Así se llamaba, acies triplex, porque son 3 líneas. Sí. Entonces, cada una de las centurias de astati, de príncipes y de triari, entonces se organizaba de tal forma como un tablero de ajedrez. Entonces, hay una centuria, hay un espacio, una centuria, hay un espacio, una centuria. ¿Por qué hacen eso los romanos? ¿Eran idiotas? ¿Les gustaba jugar diferente? No. Porque de esa forma te puedes adaptar mejor a las posiciones del terreno, ¿ok? Si te encuentras con rivales, sobre todo, que luchan muy bien en terreno llano, por ejemplo, como los griegos, pues formar una línea continua no hay problema. Pero cuando los romanos se tuvieron que enfrentar a sus grandes rivales, que eran los samnitas, que habitaban las montañas de los Apeninos, ellos generalmente peleaban en los bordes de las montañas. Por tanto, formaciones de líneas continuas no podían mantenerse firmes porque se abría un espacio y por ahí se te metían. Entonces los romanos lo que hicieron fue tomar esa formación táctica y abrirla para poder entonces ir intercalando los espacios. Y entonces, ¿qué pasaba? La primera línea era los astati. Si los astati eran rechazados, se abrían espacios y la línea de los príncipes pasaba adelante y atrás los astati. Y así se iban intercalando uno y otro y uno y otro. Entonces, de esa forma, entonces, el movimiento era continuo. Ahora, con esto cierro. ¿Por qué se llama manipular? Porque manipular viene de manus, la mano, pero también en latín significa manojo. Manojo de cosas. Sí. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ellos se dan cuenta que las centurias están bien para organizarse en términos continuos ahí en la línea, pero hay que hacer un intermedio entre la legión completa y la centuria. Y ese intermedio, esa unidad intermedia se llama manípulo. Que lo componen, definitivamente, lo componen 3 centurias. Sí, un puñado. Un puñado, exactamente. Entonces, por eso se llama legión manipular, porque viene de ese concepto de puñado. Y eso se va a utilizar, la legión manipular se va a utilizar desde el inicio de las campañas contra los samnitas, estamos hablando año 380, 390, 380 a 280 más o menos, hasta la legión de cohortes que vamos a ver con Mario, ya eso en el siglo I. Sí. Oh, qué interesante, profe. Qué padre que el profe está hablando de su mero mole. No, yo justo tengo aquí una frase que ahora me hace sentido, que le he escuchado pues muchas veces en capítulos de Historia para Tontos y hasta ahorita hice la conexión, que ellos decían, la cosa ha llegado hasta los triari.
que es ya cuando la cosa está de a tiro y está crítica la situación, es cuando llegas pues hasta atrás, ¿no? Que ya pasaste sobre los astates, sobre los príncipes y ya llegaste al final, o sea, los veteranos que tienen lanzas. Exacto. ¿No? Que fue lo último, ¿no? Y también están los vélites, ¿no? Que era que son las tropas de apoyo, ¿no? La infantería ligera, que eran jóvenes y clases más bajas, no traían armadura pesada y traían jabalinas ligeras y escudos pequeños, ¿no? Que era justo, hostigaban antes del choque principal. Así es. La forma de combatir de los romanos, y va a seguir siendo así hasta prácticamente que se acabe el imperio, siempre es la misma, chicos, ¿eh? ¿Ok? Primero los vélites en este caso, luego vamos a ver que ya los vélites no van a dejar de existir, pero alerta de spoiler, pero lo importante es que los romanos siempre te reciben, porque así ganan estos compadres, ¿eh? Para que lo vean aquí. Lo que ellos hacen es te reciben con una lluvia de jabalinas, ¿ok? La lluvia de jabalinas que se puede hacer a 40, 50 metros de distancia, ¿ok? Luego que tú te estás zafando más o menos, porque pensemos, una legión normal de esta época son 5,000 hombres, se están arrojando 5,000 jabalinas, después 5,000 más, o sea, en un rango de, ¿qué te gusta? 50, 60 metros, te cayeron 10,000 jabalinas. Sí. ¿Ok? Jabalinas que tenían la capacidad de penetrar escudos. Sí. Porque recordemos que los escudos de la época generalmente son de madera. Entonces, atraviesa el escudo y como es imposible de quitar este tipo de lanza, porque es una lanza, ahorita lo van a estar viendo para que lo noten, ¿ok? Es una lanza que tiene un hierro, ¿ok? Tiene un espacio que tiene un hierro y tiene un remache, que cuando atraviesa el escudo, si lo atraviesa, se rompe. Y de esa forma entonces es imposible sacarla. Ya. Y si no se rompe y la atraviesa completo, bueno, pues te imaginarás qué pasa al que lleva el escudo detrás. Claro. Sí, sí. ¿Okay? O sea, o te mueres o no puedes seguir usando el escudo. Entonces, lo que hacen los romanos es dejarte sin una de tus defensas más importantes. ¿Ok? Y luego, ¿qué hacen los romanos? Por eso utilizan su escudo grande, empujan con el escudo porque los romanos no usan el escudo como los griegos de forma defensiva, lo usan de forma ofensiva. ¿Cómo es eso? Usan el escudo como si fuera una puerta, digámoslo así, que tiene una manilla, y pegan con esto que se llama el umbo, aquí luego lo pueden estar viendo, ¿ok? Pegan con eso, que es un protector metálico, y de esa forma te empujan hacia atrás, y en el momento que tú estás cayendo, con la espada que usan, que es el gladius, ¿no? Te la ensartan, te la entierran. ¿Ok? Y así de esa forma entonces se produce un tándem entre Scutum, Gladius, Scutum, Gladius, ¿no? Y así van avanzando, y así van avanzando, y así van avanzando. Por eso las batallas romanas no solían durar más de 15, 20 minutos. Sí. O no, pues era. Pues sí, si estás peleando con los menos buenos, ¿no? Así es. Y yo también quería hablar en este momento sobre algo que también sí me parece importante, que es el reclutamiento, ¿no? Ah, claro, ¿no? claro. El reclutamiento, pues en este momento, en el ejército manipolar, se enrolaban por un periodo de tiempo específico, ¿no? O sea, en lugar de enrolarse por años de servicio, como ya lo iban a hacer en el periodo imperial, ¿no? Ya cuando ser militar romano era una profesión bastante bien pagada, mucho más que ser campesino, que ser carpintero, que ser lo que sea. Así es. Sí. En este momento, en el ejército manipolar, pues significaba que no tenía una larga existencia continua porque cuando terminaban las batallas se disolvían los ejércitos, ¿no? Así es. Eran más, pues justo, se enrolaban por un periodo de tiempo específico y pues ahora sí que eran como los freelancers casi, ¿no? No me lo digas, pero sí, básicamente. Sí, y pues justo el resultado ya de las reformas marianas, que ya llegaremos en su momento, que ya fue cuando él dice, oye, ¿sabes qué? Creo que sí necesitamos un ejército permanente, y no nada más permanente, profesional, ¿no? Para el Estado romano, ¿no? Y es por eso que en los años siguientes la formación de generales individuales que ganaban la lealtad de sus legiones era pues muy, muy importante. Bueno, aquí hay que tener también, dos avances técnicos, ¿ok? La legión manipular es para mí la legión más importante de todas de la época republicana. Porque esta es una discusión que tenemos con mis amigos romanistas, porque ellos dicen, no, que la legión del imperio... Todo el mundo se acuerda siempre de las legiones del imperio. Las legiones chingonas son las de la república, chavos. Porque las legiones de la república son las que conquistan el imperio romano. Sí, sí. Las del imperio romano lo que hacen es... Lo mantienen. Lo mantienen, exacto. Claro. Es como le digo a mi querido amigo Marcos, digo, pues sí, pero son patrullas fronterizas, mano. Están ahí para proteger y ya. Pero los chidos, los buenos, eran los que estuvieron atacando y conquistando el imperio romano. Sí. La batalla de Zama, la batalla de Cinocéfalos, que la vimos, ¿no? Esas batallas no la ganan los legionarios del imperio, las ganan los legionarios de la República Romana. Por eso los chingones, acuérdense de esto, los que me sigan a mí van a entender, los chidos son los de la República, no los del imperio. Bueno, eso. El tema es que, ¿qué ocurre?
aquí tenemos que hablar de un tema político. Las legiones romanas, a medida que empiezan como ya se dieron cuenta, el sistema es muy bueno, empiezan a ganar mucho territorio. ¿Y qué pasa? Para formar parte del ejército romano, recordemos, tenías que ser ciudadano. Sí. Pero para ser ciudadano, pues tenías que ser patricio. Patricio, que no tiene nada que ver con el amigo de Bob Esponja. Patricio quiere decir que tiene padre. Sí. De patres, por eso es patricio, ¿ok? Si tú eres patricio, quiere decir que tú eres noble, por tanto puedes integrar al ejército y por tanto integras también las funciones de magistratura en la república. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Al inicio de la república, pues con ese sistema más o menos, con la cantidad de batallas que hay, pues se mantiene. Pero a medida que empiezas a avanzar más y a conquistar más y más territorio, pues los patricios no empiezan a dar abasto. Sí, claro. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Incorporar esclavos? Por supuesto que no. ¿Traer peleadores de fuera? No, pues es muy caro. ¿De dónde sacan mano de obra para integrar al ejército? Pues de los plebeyos, que son las personas que son libres, pero no tienen beneficios políticos. ¿Y qué dicen los plebeyos? Dicen, bueno, pues nosotros peleamos por ustedes, pero nos tienen que dar derechos políticos, si no, no vamos a pelear. Y los romanos entonces empiezan a hacer lo que se conoce como las primeras donaciones sociales y políticas a los plebeyos. Los plebeyos se empiezan a integrar en la república poco a poco. Entonces, a medida que empieza Roma a expandirse cada vez más, pues más plebeyos empiezan a entrar en el ejército. Pero entonces se empieza a producir una paradoja. Si tienes a los plebeyos entrando en el ejército y las campañas son cada vez más largas, ¿qué pasa con las funciones que hacen los plebeyos? Sí. ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? Pues te pregunto, ¿quién las hace? Pues los plebeyos, ¿no? Los plebeyos, ¿no? Los plebeyos, ¿no? ¿Y quiénes la van a hacer? Entonces, ¿quiénes? No tengo ni idea. Los patricios no van a trabajar. No, claro, ¿no? Por supuesto que no van a trabajar. De hecho, todos dimos Bob Esponja. Patricio no trabaja. No trabaja, no. Entonces, ¿quién va a hacer su chamba? Pues estamos hablando de gente que va a conquistar territorios, ¿no? Y no solamente territorios, sino también la gente que está en esos territorios. Sí, sí. O sea, lo hacen los esclavos. Por eso se empieza a sobrepoblar Roma de esclavos. Entonces los esclavos empiezan a hacer, digamos, la chamba directamente y los plebeyos empiezan poco a poco a, por un lado, ir perdiendo su capacidad económica porque ya no tienen el sustento económico, ¿ok? Desde el año 470 los romanos pagaban a los integrantes de su tropa un stipendium. De ahí viene el concepto de estipendio. ¿Qué era un stipendium? Básicamente era una compensación económica por el hecho de que como estabas enfrentándote directamente en el combate y estabas en las campañas, pues no tenías capacidad productiva. Entonces lo que hacía el Estado era financiarte con recursos económicos para mantenerte durante esa época, ¿no? Entonces ya se acababa la campaña y volvías a trabajar. Sí. Esa era la idea. Pero a medida que las campañas se extienden más tiempo, los legionarios romanos pueden estar años en una campaña, por ejemplo, como pasó con las guerras púnicas, cuando las vimos en Historia para Tontos, ¿se acuerdan? Y también en, por ejemplo, la conquista de Hispania, que fue una cosa pero brutal para los romanos porque fue un gasto enorme en cantidades de soldados, ¿ok? Sin contar que además, recordemos, los romanos cuando conquistaban espacios, sobre todo dentro de Italia, lo que hacía era que esas ciudades tenían que aportar también no solamente con recursos económicos de impuestos, sino que también tenían que aportar con hombres. Entonces, las legiones romanas en campaña generalmente eran 8, eran 4 legiones consulares y 4 legiones de sociis o de aliados, ¿ok? Cada una armada y organizada con su estructura, ¿ok? Entonces, en un ejército romano completo podía ser 25,000, 30,000 hombres, ¿ok? Entonces, era un costo muy alto, muy alto. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Los plebeyos que empiezan a integrarse cada vez más en el ejército, pues empiezan a ser cada vez mayoría en el ejército y por tanto empiezan a ser también mayoría en el comicio centuriado. Si tienes más plebeyos en los comicios centuriados, eso implica que ellos van a querer ir a más campañas. ¿Por qué? Porque si hay más campañas, hay más beneficios económicos. Sí, claro, y hay más territorio que te puedes quedar. Exactamente, ¿no? Hay más territorio que te puedes quedar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los plebeyos empiezan a ir a votar a aquellos que les prometen directamente pues más campañas y más guerras, ¿no? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Los cónsules empiezan a dar cuenta que por más que se respeten las costumbres, las normas y todo lo que diga el Senado, pues lo que mueve Roma es la guerra. La guerra. Y entonces, y estos plebeyos que están llegando cada vez más quieren más y más campañas. ¿Por qué? Porque los esclavos les están quitando la tierra directamente porque, bueno, los esclavos están quitándoles la chamba porque la tierra es de los patricios, evidentemente, ¿no? Y entonces empiezan a decir, pues, ¿cómo hago para mantenerme constantemente en combate y no perder recursos, ¿no? Porque
no hay otra forma de mantenerme, tengo que mantener una familia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan a hacer los generales romanos, los cónsules? A hacer cada vez más y más campañas. Ahí empiezan a aparecer los César, los Pompeyos, Cayo Mario, que vamos a hablar ahora de él, y también, por supuesto, los Lucio Cornelio Sila, ¿ok? Porque se dan cuenta que solamente la guerra es lo que mantiene felices a estos plebeyos. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer estos generales? Empiezan a decir, ¿para qué le hacemos caso a lo que dice el Senado y a las instituciones de las magistraturas romanas si el poder está aquí, en el mando de las tropas? Los que me votan a mí son estos, no estos. Y entonces se empiezan a otorgar cada vez más beneficios, y los plebeyos a votarlos más y más. ¿Qué es lo que va a hacer Cayo Mario? Va a decir, ¿saben qué? Dejémonos de jaladas, ¿ok? ¿Para qué seguimos con esta idea de las campañas cada vez más extendidas en términos de convocar a las legiones? Mejor hagamos un ejército de soldados que se dedique exclusivamente a eso, ¿ok? Y le pagamos nosotros con los ingresos de las campañas, sí, pero esos ingresos de las campañas van a estar vinculados a la posibilidad de obtener el recurso que el cónsul quiera. Entonces, esto es bien interesante, porque ahora entonces el pago de la tropa ya no depende del ager públicos, que es el recurso que tiene el Senado y la administración de la República, sino que depende de lo que obtenga el general. Ya. Entonces los legionarios ya no le juran, o sea, sí le juran fidelidad a la República, pero dicen, si se va de campaña y reparte mayores cantidades de recursos, me las va a dar a mí y no a la República. Entonces, que empieza a aparecer, sobre todo los César, por ejemplo, César, por eso se hizo famoso, más campañas victoriosas, mayores recursos a los legionarios y, por tanto, mayor apoyo popular. Sí. Y entonces se empieza a degradar el sistema republicano de tal forma que estos cónsules, imperatores, recuerden, que portan el imperium, son los que tienen cada vez mayor capacidad política. Y entonces ya no solamente controlan la tropa, sino que además empiezan a usar la tropa como argumento político. Sí. Y eso es lo que nos va a llevar a las famosas guerras civiles, en donde finalmente el que va a ganar, pues va a ser finalmente el heredero de esa tradición que viene de César, que es Octavio Augusto. Sí. Sí, que ahí pues ya el que trae el sartén por el mango es el que manda, ¿no? Si la tropa es la que manda y es la que trae el recurso a la República, pues el que trae el recurso es el general. Así es. Y bueno, el ejército, la última de las reformas que vamos a ver precisamente, pues es la reforma de Mario, que es de este periodo. ¿Ok? No sé si la quieres explicar tú o... Yo nada más tenía así, justo, tenía una cita que me pareció muy importante. Tiene que ver mucho más adelante, en el año 100 después de Cristo, que es una plática que tuvo Trajano con Plinio. Ok, sí, pero eran amigos los dos. Eran cuates, pero creo que nos dice un poco cómo evoluciona el ejército y por qué la gente quería formar parte de él, ¿no? Okay. Estaban discutiendo porque un oficial descubre que 2 soldados recién enlistados eran esclavos, ¿no? Entonces la conversación trata y dice así, ¿no? Dice, hay que investigar si merecen la pena capital. Depende de si eran voluntarios, conscriptos o habían sido entregados como sustitutos. Si son conscriptos, el oficial de reclutamiento tuvo la culpa. Claro. Si son suplentes, la culpa es de quienes los entregaron. Y si se presentaron con plena conciencia de su propio estado, no es su culpa. Más bien dice, eso es su culpa. No es relevante que aún no hayan sido asignados a unidades. El día que fueron aprobados por primera vez y prestaron juramento, se les exigió declarar la verdad de su origen, ¿no? O sea, ya en ese momento hasta los esclavos querían formar parte del ejército. Así es. ¿No? Así es. Sí, lo que pasa es que el ejército se convierte pues, en una carrera de ascenso social dentro del sistema político, ¿ok? Bueno, ¿y qué había pasado con el ejército de esta época? Ya... hacia fines, ya sabemos, la Legión Manipular había derrotado a los cartagineses, había derrotado a los griegos macedónicos, había derrotado a los hispanos, ¿ok? Pero estaba haciendo agua con otro enemigo romano. ¿Quién eran estos enemigos romanos? Los germanos y los galos. Okay, sí. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque tanto germanos como galos peleaban de una forma muy similar. ¿Cuál es esta forma? Líneas compactas de guerreros que usaban espadas muy grandes y, contrario a lo que todos pensamos, que estos personajes eran gente bárbara, estúpida, que prácticamente vivía como en las cavernas, los galos y los germanos eran unos guerreros formidables.
formidables, ¿ok? Y además, y por si eso no fuera poco, además en términos étnicos y de estatura eran superiores a los romanos, físicamente incluso eran superiores, o sea, prácticamente eran personas que estaban destinadas al conflicto desde que nacían, casi como los espartanos. Por tanto, los romanos les tenían muchísimo miedo, ¿ok? ¿Y qué pasa? La formación manipular empieza a hacer aguas porque en términos tácticos, militarmente es imposible poder contener una línea, digamos, digámoslo así, tan móvil de esa manera con la formación anterior. Y entonces lo que hace Cayo Mario es, por un lado, hacer una reforma social y política y por otra una reforma táctica. Sí. ¿Ok? Entonces, la primera es la reforma táctica. Lo primero que va a hacer Cayo Mario son dos cosas. Por un lado, va a modificar la estructura de la legión manipular. Ya los manípulos ya no van a ser la unidad intermedia, sino que va a ser una unidad más conformada, más choncha, que se llama cohorte. Los que estudian cosas de sociología y cuestiones en términos de conocimiento de censo saben que cohorte es básicamente una época etaria entre un rango y otro. Bueno, cohorte viene de cohors, en latín, que quiere decir gran grupo. Eso quiere decir, ¿ok? Entonces, al final, el manípulo se mantiene, pero no es ya la unidad intermedia. Un manípulo integra una cohorte, ¿ok? Y después de la cohorte viene la legión. Bueno, entonces, el primer gran cambio táctico es que las cohortes pasan a ser los mandos intermedios que se van a enfrentar directamente a formaciones más compactas de germanos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el cambio táctico. ¿Cuál es el cambio en términos tecnológicos armamentísticos? ¿Ok? Ahora las unidades romanas se van a estandarizar, ¿ok? Recordemos que Astatis, Principis y Tiaris eran diferentes y tenían diferentes composiciones militares, ¿ok? ¿Qué es lo que hace Cayo Mario? Suprime los vélites, ¿ok? Las diferentes filas de Astatis, Principis y Tiaris también se suprimen. Van a ser solamente un legionario, un tipo de legionario estándar. Sí. ¿Y cuál va a ser este legionario estándar? Va a estar básicamente establecido como antiguamente los príncipes, o sea, un casco, la lorica amata, o sea, la cota de malla, ¿okay? El escudo oblongo, los dos pila y el gladius. Que este gladius que tienen en este momento es un gladius diferente al que habíamos visto al inicio de la República. Este gladius se conoce como gladius hispaniensis, así se llama, ¿ok? El gladius hispaniensis es el arma por excelencia, que de hecho, si lo podemos traer desde Roma, a ver si me traigo uno para ponerlo aquí como corresponde y nos quitamos esta espada del Cid, porque tenemos que tener una espada romana, Tenemos ¿no? que tener una espada romana, claro. Exactamente. Bueno, el gladius hispaniensis es uno de los hallazgos más interesantes que van a hacer los romanos en términos tecnológicos, ¿ok? ¿Por qué se llama hispaniensis? Porque viene de España. Los romanos la conocen durante sus campañas contra los celtíberos, que enfrentaron en las campañas de los cartagineses en Aníbal, ¿ok? Usaban ese tipo de espada. Hasta el día de hoy se debate si era una espada tipo falcata, que era de antenas, que era atrofiada, que es celtíbera. No sabemos. Lo que sí sabemos es que los romanos le hablaban que ellos la habían sacado de España, ¿ok? Y esta espada, entonces, la capacidad que tiene es que es tan buena o muy buena en términos para dar tajos, como también para dar estocadas. Si se dan cuenta por la imagen que les pusimos, ¿no? La espada tiene una punta bastante grande. ¿Por qué? Porque mientras más grande la punta, más fuerte la herida que haces y, por tanto, también más fácil de romper armaduras. Está hecha para romper armaduras principalmente, ¿ok? Entonces, ese es el equipo estándar del legionario. Y la forma de luchar es la misma. Arrojamos los pila, ¿ok? Contenemos al enemigo con el escudo y además asestamos el golpe al momento de atacar. ¿Cuál es el último de los grandes, cambios que va a hacer Cayo Mario? Cayo Mario va a establecer que el estipendium que habíamos hablado de compensación, ¿cierto?, que tienen los legionarios en este momento, entonces se quita. Ahora esto se va a convertir en un salario. Sí. ¿Okay? Ahora el Estado romano te va a integrar directamente en el pago, así como en la nómina. Sí. ¿Okay? O sea, tú vas a recibir dinero por ser soldado, ¿ok? En ese dinero que te entregan, entonces tú tienes que comprarte tu equipo. Ahora el equipo, como es estándar, generalmente el Estado te da el equipo y te lo descuenta de la nómina, digamos, ¿no? Como de créditos. Sí, tienes que pagar tu uniforme. Tienes que pagar tu uniforme, exactamente, ¿no? Entonces el Estado te descuenta eso y además te da licencia. ¿Qué es esto? El licenciamiento de los legionarios romanos es una cosa interesante. Los romanos nunca dejaron de ser, al final de cuentas, en su origen campesinos. Entonces, ¿qué querían los soldados de la época? Pues un licenciamiento honroso que implicaba básicamente una posesión de tierras. Sí. Los romanos conquistan no solamente en términos militares, sino que también en lo que ellos llamaban las colonias romanas, que eran básicamente espacios en donde los ex soldados llegaban,
se quedaban en ese espacio y hacían su casita y su campo, ¿ok? Por ejemplo, ciudades como Colonia en Alemania se llaman así porque era una colonia romana, como tal, de legionarios, ¿ok? Entonces, Cayo Mario no solamente les da salario, sino que también les da la posibilidad de licenciarse con el título de haber sido legionario romano y una posesión de dominio de tierra. Sí. ¿Ok? Entonces, el legionario romano no solamente tiene un salario, sino que además tienen la posibilidad de obtener una tierra al momento de terminar la campaña. No la campaña. Bueno, el servicio. El ¿no? servicio, el porque servicio. además establece un tiempo de servicio. Sí. ¿Ok? Recordemos que en la época republicana, pues el tiempo de servicio duraba lo que duraba la campaña. Ahora dicen, no, como las campañas ya no se hacen así continuas, entonces ahora el servicio va a durar, dependiendo de la época, va a durar de 25 a 45 años. Eso va a irse ajustando. ¿Ok? Y finalmente entonces el ejército romano se va a conformar con esta estructura de las legiones, ¿ok? Comandadas por los cónsules, y donde los legionarios ahora, que ya no son ni patricios ni plebeyos, todos son parte del populus romanus, van a conformar entonces finalmente es la última gran reforma que vamos a ver hoy, que es la de las reformas de Cayo Mario. Sí, sí, justo tú también te tenía una pregunta porque en varios videos que vi ayer vi que el tiempo de servicio para una persona no ciudadana romana para que les puedan dar la ciudadanía. La ciudadanía y un poco de tierra serán 25 años. Así es. Órale. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver después con los Auxilia cuando lleguemos a Augusto. Eso ya lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. Pero me interesa que entendamos que las legiones de Mario, las reformas que va a hacer Mario, son las que van a hacer que, por ejemplo, que Julio César, Octavio Augusto, Pompeyo, todas esas grandes batallas entre romanos se peleen. Porque las anteriores, las del siglo II, siglo III, eran las que hablaban de la conquista, digamos, de la República, mientras que en el siglo I vamos a tener las guerras civiles romanas, que van a ir desde las guerras entre Cayo Mario y Sila hasta, pues, la victoria de Octavio Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el año 31 a.C. O sea, hasta ahí llegamos hoy. Hasta ahí llegamos hoy, exactamente. Y van a ver también cómo evoluciona la percepción del ejército romano para los mismos romanos, ¿no? Ya pasamos por, bueno, pues todos somos romanos, pues ni modo de que pelear todos. Después, bueno, ahora yo quiero más tierras. Ya me di cuenta que la guerra deja, vamos a meternos acá. Y ahorita justo cuando ya llegamos al Imperio Romano, ya recibes un salario que es pues un poco mejor que si fueras un campesino, un panadero, un carpintero, cualquier profesión, ¿no? Así es. Y ya veremos también en el siguiente capítulo cómo ya al final, en el Bajo Imperio, se empieza a desvirtuar un poco la idea del ejército y hay personas que se mutilan para no formar parte, ¿no? Como al día de hoy también. Como el día de hoy, como en la película de Across the Universe, ¿no? Que dice, güey, cómete unas bolas de algodón porque te hacen la radiografía y ahí aparece, ¿no? En tu estómago. Pues sí, a eso llegó en el Imperio Romano. Entonces, pues esperen ustedes la segunda parte de este bonito capítulo en el que, pues sí, vemos el nacimiento en este y en el siguiente será pues, el ocaso. El ocaso del Imperio Romano. Oye, pero qué bueno, 1:20 nos echamos de plática, está bastante bueno. Y la verdad que se vienen cosas impresionantes, ¿no? Se vienen ya cuando empiezan a reclutarnos ciudadanos, las legiones imperiales, la reforma de las tropas auxiliares, ¿no? Que es lo que platicábamos ahorita, la barbarización del ejército. Y pues, ¿no? Y el declive, ¿no? Las crisis sucesivas y el colapso del Imperio Romano. Del sistema en general que se va a ir colapsando. Porque precisamente, como le digo a mis alumnos, precisamente lo que le dio el poder a Roma, que fue la militarización de la sociedad, va a ser lo que finalmente la va a destruir. Sí, también vamos a tener que pasar por la Guardia Pretoriana. Y todo eso, por supuesto. Todo eso. Buenísimo. Oigan, pues qué emoción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, profe, por todo su conocimiento. Denle like, suscríbanse. Los queremos mucho. Y pues recuerda, ¿alguna recomendación como de... ¿Sobre esto? Claro, sobre esto. Les doy 3. Bien. Si les gustan los dibujitos y las cosas interesantes de este tipo, Peter Connolly, ¿ok? El texto de Peter Connolly se llama Greece and Rome at War, así. Y hay otro que también tiene uno muy bueno, que es exclusivo de Roma, que se llama así, Las Legiones Romanas. Ese es Peter Connolly. Luego, el otro gran autor que tenemos que mencionar es Adrian Goldsworthy, que en su texto, si les gustan ya las cosas mucho más académicas, Roman Warfare, ahí explica muy bien todo cómo se desarrolla todo esto que estamos comentando. Y si no tienen conocimientos en inglés
tan ávidos como para leerlo. El mejor texto que existe en el último momento sobre el ejército romano es del doctor Fernando Quesada en España. Sí. Que tiene un texto muy bonito que se llama Las armas de Grecia y Roma, que yo lo tengo, que me lo regaló un amigo que quiero muchísimo, que es un textazo increíblemente bello, ¿ok? En el que básicamente explica en términos tecnológicos, tácticos, logísticos y por supuesto también políticos históricos, cómo se desarrolló la guerra en Grecia y en Roma. Ese es un texto que si les gusta de verdad el tema de Grecia y de Roma, sobre todo de Roma, en términos, digamos, de conocimiento táctico y sobre todo ya vi que hay mucho suscriptor que le gusta el tema del armamento, ese texto, con eso ya tienen ahí su Biblia. Sí, exacto. Es el único que tienes que comprar. Casi. Y yo les voy a recomendar un video que me sirvió muchísimo a mí para tener un poco más claro la línea temporal de la evolución del soldado romano, que es de Armchair Historian en YouTube, que es muy, muy bueno. Igual estarán, creo que seguramente a lo largo de este capítulo han visto algunas fotos que sacamos de esos videos para explicar también cómo se veía el soldado romano, ¿no? Así es. Pues sí, entonces pues quédense con esas recomendaciones, amigos, los queremos mucho. Feliz mes de Marte, acuérdense que sí hay que celebrar el Marte, en marzo no nada más el natalicio de Benito Juárez, ni la entrada de la primavera. Primavera, claro. Si no, exacto, es el mes de nuestro santo patrón. Entonces, amigos, los queremos mucho y no queda más que decir, ¡Salve Marte! Adiós.